Hoy nuevamente desde el estudio de su noticiero Notimundo, Noticias al Instante, recibimos noticias de última hora desde Francia. Se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Aquí una parte de la historia del 4 y el 11 de agosto de 1789. Sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea Nacional Constituyente formada tras la Revolución Francesa aprobada en 1791. En la Convención Europea de Derechos Humanos, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1890, desde Francia nuestra corresponsal aliada Luisa Yate nos informa desde Aquitania. Gracias, Alejandro. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789. Los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer una declaración solemne y los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración constantemente representada para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos en adelante en principios simples e indiscutibles redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Artículo 1. Artículo 1. Los nombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las instituciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Artículo 5. La ley no tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer algo que esta no ordene. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo público, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Artículo 7.
Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como sea en los casos determinados por la ley, y con arreglo a las formas que está prescrito. Quienes soliciten, crucen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados, pero todo ciudadano convoca aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato. Es culpable si opone resistencia. Artículo 8. La ley solo debe establecer penas escritas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida, promulgada con anterioridad al delito implacable legalmente. Ahora vamos a París con nuestra reportera Dana. Gracias, Luisa. Artículo 90. Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo por todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona, debe ser severamente reprimido por la ley. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, la condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Artículo 11. La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso que está en libertad de los casos determinados por la ley. Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública. Por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada. Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración resulta indispensable una contribución común. Esta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad. Artículo 14. Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o a través de sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y determinar su prórroga, su base, su recaudación y su duración. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público. Artículo 16. Toda sociedad la cual no esté establecida en la garantía de los derechos ni determinada por la separación de los poderes carece de constitución. Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización. Volvemos al estudio. Dana Gutiérrez, París, Francia. Gracias a toda la teleaudiencia por preferir a Noticias Notimundo. Noticias al